¿Cómo están? Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Este es el último programa de este año pandémico, de este año impresionante, de este año 2020. Un año que nos ha permitido ingresar un poco a lo que es nuestra vida, nos ha obligado a estar con nuestros familiares, con nosotros mismos, enclaustrados, con miedo, con angustia muchas veces, pero sobre todo con expectantes de poder entender qué significa lo que nos quiere decir este año. Nosotros estamos un poco cerrados muchas veces a entender las claves que nos quiere entregar la vida, la naturaleza, estamos muy centrados en nuestros trabajos y eso no nos permite darnos cuenta que nosotros somos parte de esa naturaleza, somos hombres y mujeres de la tierra. Y cuando digo esto, digo porque estoy hablando de lo mapuche, de que somos eso, somos nuestra tierra. Y como pocas veces en nuestra historia reciente, lo que significa el rol de los pueblos originarios en nuestra propia sangre, en nuestro propio ADN, en nuestra propia cultura y en ese Chile que vamos a construir a partir de esta nueva constitución que vamos a empezar a trabajar el año 2021, como pocas veces hemos tenido ese tema presente. Y eso nos alegra. Y por eso he querido terminar este año, este último programa Vuelan las Plumas, con una figura que es fundamental para entender el por qué frente o en medio de ese estallido social, lo que ondeaba allí arriba en la corona del general Baquedano era una bandera mapuche. Quiero darle una cordial bienvenida a nuestro programa a Elisa Loncón. Mari, Elisa Loncón, bienvenida a Buenas las Plumas. Mari Vivian, Mari Compuche, Mañum Yeitamo en Mañel Yen Tfata Niño Tramkayal Tvameu, Fei Mupupe Plumas, que vuelen las plumas. Muchas gracias por esta invitación, Vivian. Qué bonita introducción haces para acercarnos al mundo donde vivimos, ¿no? De donde somos. Y claro, compartimos las mismas energías de este sur del mundo, de la montaña, aquí en Santiago, de la cordillera, del volcán, y hermanados con toda esa energía, podríamos ser mucho más hermanos entre nosotros, mapuche y no mapuche, porque las energías que nos parieron son las mismas y las que nos dan la fuerza diaria son las mismas. Entonces, ese es como el gran marco de convivencia que buscamos los mapuches. ¿Por qué tenemos que enfrentarnos? Si es solo por tener una piel distinta, cuando en realidad la madre que nos dio la vida es la misma. Si lo vemos desde el mundo mapuche, desde la tierra. La madre, la gran madre tierra, el gran padre sol, el gran aire que sale de la montaña. Entonces, pues, hay mucho que hablar entre mapuche, no mapuche, para refundar esta nueva constitución. Yo quiero, para quienes no conocen mucho de Elisa Loncón, sin duda que ella es una persona que ya tiene un nombre y que, bueno, ha sido entrevistada en el programa durante muchas oportunidades, porque yo tengo que ser muy sincera, Elisa, personalmente, Elisa Loncón Antileo es una de las digamos, figuras, no voy a decir ni hombre ni mujer, porque no es solamente en su calidad de mujer, sino que como académica es una de las personas que con una formación más sólida en el entendimiento, en la profundidad de lo que significa la interculturalidad, también lo que significa en las lenguas. Yo les voy a leer así un breve resumen de su biografía para que entiendan quién está detrás de este nombre, Elisa Loncón Antileo. Ella nació en Lefhueluán, en la comunidad mapuche de la comuna de Traillén, en la provincia de Malleco, en la 9ª región de la Araucanía. Es bilingüe de cuna, de mapudungún y castellano.
profesora de Estado mención en inglés, egresada de la Universidad de la Frontera de Temuco, magíster en lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, doctora en humanidades en la Universidad de Leiden, en Holanda, doctora en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile y profesora externa de la Pontificia Universidad Católica. También es coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile. Sus líneas de investigación, de trabajo, qué ha hecho todos estos años en la academia y por lo que ha recibido, bueno, todos estos honores y por qué es tan fundamental Elisa Loncón Antileo, porque ha trabajado la educación intercultural bilingüe, lenguas y culturas indígenas, los neologismos. Bueno, ha tenido una fructífera labor en la investigación de los sistemas lingüísticos del mapudungún, las metodologías de enseñanza, bueno, muchísimo más. Solamente este es el marco para que entiendan la cantidad de temas que vamos a hablar, que por supuesto superan esto, porque paralelamente ella ha tenido un activo trabajo como gestora cultural y también como hoy día, y eso es lo importante para poder señalarlo, como un agente político. Bueno, siempre todo lo que hacemos es política, sin embargo, hoy día es necesario para quienes quieran participar de este proceso constituyente, y tenemos a esta precandidata a la Comisión Constituyente con una vocería plurinacional, que es lo que nosotros buscamos, los que anhelamos un Chile diferente. Me gustaría, Elisa, que pudieras recordar, a mí me gustaría llevarte a tu niñez, a Traillén, a esa niña que nació en un Chile que pareciera ser tan lejano, pero que está ahí en tu recuerdo. Tú eres una mujer joven, que, que, que todavía está esa niña que seguramente saltaba, que le gustaba ir al río, ir a comer maqui, que le gustaba embarrarse, andar a caballo. ¿Cómo recuerdas tú a esa niña que es fundamentalmente la que hoy día te hace, que te hunde sus raíces en la tierra? Gracias, Vivian, por esa presentación. Y uno mira todo lo que dices en la presentación y yo trato de encontrar el fondo de todo eso. Y el fondo de todo eso para mí fue siempre y es siempre la lengua mapudungún. Creo que tengo el honor, el orgullo de haber nacido en ese hogar bilingüe y de haber sido una niña que jugaba con las lenguas y con mi familia, hermanos, y en el colegio con las dos lenguas. Jugábamos con los sonidos, nos reíamos, hacíamos canto con esos sonidos. La abuela, por otro lado, que ayudaba mucho, porque ella nos enseñaba los cantos de los pájaros, trabajando, nos hacía trabajar la abuela y nos hacía canto de los pájaros. Entonces, es una infancia llena de contenido, con mucho cariño, con mucha felicidad, mucha alegría, con mucho juego. Vivimos jugando con la lengua. Entonces esa niña que creció en ese Lefueluán significa el lugar donde corren los guanacos. Lef es correr y Luán es guanaco. Según la historia y la memoria, el guanaco estaba a lo largo de todo Chile, y allá donde vivo es planicie. Entonces es muy plano todo, entonces la gente veía ahí correr los guanacos a menudo. Cuando yo nací no conocí los guanacos, solamente el nombre de mi comunidad. Después, cuando ya muy grande, visitando parques, conocí los guanacos, pero ya grande. Pero mi comunidad tiene ese registro de que ahí corrían los guanacos. Y se fueron los guanacos, se fueron en mal anuncio. Según el relato, un día en la noche sintieron que perros salvajes arreaban los guanacos y se fueron. Al otro día ya no habían guanacos. Y eso anunció de que la tierra iba a ser ocupada por la ocupación militar, ¿no? Entonces ahí queda el registro en la memoria. Y ahí hay un asunto muy importante también, porque por otro lado yo crecí, soy como formada por dos escuelas, básicamente, ¿no? Una, la escuela familiar comunitaria, es de la vida y del pensamiento mapuche, que me lo transmitieron
los abuelos, los padres, y después yo también seguí en la misma línea. Y la escuela académica, la escuela básica, mi escuela básica fue una escuela unidocente, una sala, 4 cursos, cada fila era un curso, un profesor que nos hizo clase, y en ese sistema el profesor también ayudaba por los padres, no hacían bordado, el profesor hacía religión, hacía todo lo que podía, jardines, salíamos a buscar leña, entonces como en la antigua escuela, hasta el 4º básico. Y después el 5º ya lo hice en Trayén. Entonces, mis padres, mi papá, sobre todo mi papá, nunca fue a la escuela, pero él fue un autodidacta. A los 17 años aprendió a leer y a escribir, y tenía una máquina de escribir. Entonces escribía la defensa de los presos políticos, porque los presos políticos no son de ahora. Los presos políticos que recuperaron tierra, yo soy de los años 60, entonces ahí ya habían presos, y mi papá, que era el que sabía leer y escribir, hacía los casos para defender a los presos. Entonces yo crecí en una ruca, pero llena de libros, y crecí viendo a un padre que leía y viendo a un padre que escribía más encima máquina, ¿no? Y que nunca fue a la escuela. Entonces, esa es como, tuve esa suerte. Y por otro lado, nos hacían mucho trabajar, porque todos los niños mapuches trabajábamos, fines de semana salíamos a vender verdura, queso, huevo a la ciudad, y había un sistema en mi casa donde cada uno tenía su rol, y a veces yo tenía que ver los gansos en la mañana, cuidarlo para que no entren al sembrado, y al almuerzo me iba a la casa a almorzar. La mamá tenía el almuerzo, la abuela tenía el almuerzo, y estaba la radio, era época de la radio, entonces yo escuchaba todas las noticias, Mi hermano mayor, Ricardo, que él era un ávido lector, él hasta, porque antes se empaquetaban las cosas con diario, Claro. y en la ciudad. Entonces, Ricardo era el que sacaba el último diario para informarse y leer. Él siempre estaba leyendo el diario y se la arreglaba con eso. Entonces, ahí se generó hábito por la lectura, conocimiento del mundo, y la verdad que esos son como súper formativos. Entonces, claro, yo me mandaba todas las noticias, y obviamente que yo llegaba a la escuela y sabía todo lo que pasaba en el verano. No tuvimos televisión, entonces después el profesor empezaba a ver qué información traíamos, y yo era como la más informada, pero en esa circunstancia, con radio, sin televisión. Y mi amiga de ciudad, que ya estaban con la televisión, no sabían lo que pasaba, ¿no? Entonces, así me fui como destacando. Por esa crianza rigurosa de padre, madre, me fui destacando, y eso fue haciendo en mí también esta idea de no ser una persona vacía en el mundo, porque eso es lo que permite la educación mapuche, de llenarte de contenido y significado, y saber por qué estudias, pues. Entonces, como esa conciencia muy fuerte. Y hay un asunto que siempre me hace mucho sentido, porque después cuando yo llegué a la ciudad fui muy discriminada por ser mapuche, por vestir como vestía. Entonces, a veces yo también era niña y lloraba, porque los niños son crueles. Y una vez me acuerdo que estaba llorando, y otra compañerita me dice, bueno, ¿por qué lloras? Me dice, ¿por qué lloras? Si tú tienes tu cultura. Y en ese entonces yo no, qué sé yo, tendría 10 años, y como que uno no asimila qué onda la cultura, ¿no? ¿Por qué me dice eso? Y ella también seguramente tampoco sabía, ¿no? Pero entonces eso es, ¿por qué lloramos si tenemos todo un bagaje enorme de saberes, tenemos conocimiento, tenemos valores? Y eso para mí hoy día hace mucho sentido. O sea, los chicos que son discriminados tienen que darle la espalda a esa discriminación, combatirla, pero es más fuerte lo que tenemos en cuanto a saber, en cuanto a lengua, en cuanto a todo eso, ¿no? Entonces, esa fue una lección de otra niña seguramente de 10 años, y seguramente entre las dos teníamos 10 años. Y así es que yo sigo, pues.
Estamos hablando con Elisa Loncón Antileo. Ella es precandidata a esta comisión constituyente que va a redactar nuestra Constitución, y es una mujer que ya tiene apoyos bastante transversales, por supuesto, que de personas importantes de la etnia mapuche. Graciela Huinao ya está, va a trabajar o está trabajando por Elisa. También hay otras figuras interesantes, nuestro premio nacional, nada menos, Irikura Chihuahilaf. Eh, Ahí hay un reconocimiento, y a mí me gustaría, porque cuando vamos a esa niña, Elisa, esa niña que le gustaba aprender, que jugaba con las lenguas, no deja de ser, bueno, yo lo relaciono inmediatamente, tu interés por el inglés, pienso Sí, yo que es una manera de ir al mundo, de abrirse al sí, mundo, de poder entender, porque bueno, es la lengua franca, ¿no? El inglés, entonces la lengua universal, y tú querer entender con el inglés el mundo, pero desde, es decir, son como las dos antípodas, ¿no? Desde lo hogareño, lo esencial, la lengua materna, que es el mapudungún, el castellano, e ir al inglés. ¿Cómo fue esa decisión y tu carrera académica? ¿Cómo la trabajaste? ¿Cómo ha sido? Porque llegar a Leiden, perdón, pero no cualquiera llega a Leiden, no digamos cualquiera a secas. Una universidad tremendamente compleja, es de las mejores sí. universidades del mundo. Sí, bueno, muchas gracias. Mira, ahí hay una historia de contacto temprano entre mis abuelos los que llegaron al territorio mapuche. Un contacto muy desigual, pero un contacto que también fuimos significando de pequeño. Por un lado, mi madre es de Quetrahue, y Quetrahue está al lado de Lumaco y al lado de Capitán Pastene. Entonces, bueno, y a Capitán Pastene llegaron todos los italianos. Y por otro lado, a Trayén tempranamente llegaron misiones evangélicas y misiones también las católicas. Y las que llegaron a mi comunidad y hicieron más significancia fueron las evangélicas. Entonces llegaban estos misioneros que, que yo no los conocí, pero que habían un montón de historias, salían la historia de esta gente que era distinta. Entonces, y a nosotros nos transmitían esa historia de gente que era distinta, que nosotros nunca vimos, que solo teníamos que imaginarlo con la conversación. Es bien interesante la conversación de un niño en una relación intercultural, porque te lleva mucho a imaginarte cosas. Entonces, por decirte, mi abuela, que era casi monolingüe, ella nos transmitió el significado del teléfono. ¿Puedes entender un niño de comunidad mapuche que jamás ha visto un teléfono y una abuela monolingüe que le cuenta el teléfono? Y nosotros jugábamos a comunicarnos por teléfono solo con el relato de la abuela. Y para nosotros fíjate que después, cuando muy grande me di cuenta de ese detalle, porque mi abuela decía que los turcos decían aló, aló, taturquay, aló, taturquay. Entonces, y nosotros jugábamos aló, aló, taturquay, nos colocamos en una tranca, estas trancas grandes que tienen un hoyo, entonces, y son gordas, entonces una oreja por acá y la oreja del otro hermano, primos, no sé, por el otro lado. Entonces, aló, aló, taturquay, y el otro respondía del otro lado. Y después, cuando yo estudié inglés, ya uno empieza a hacer conciencia de lo que habla y por qué la abuela hablaba así. Era aló, aló, está el turco ahí. Ah. Entonces, claro, pero en esas relaciones de significado, de esos contactos, los abuelos fueron acercando un mundo que nosotros no lo teníamos, entonces por el relato, por la conversación. Y así se fue acercando el mundo del habla del inglés también en mi vida. Por ejemplo, mi abuelo materno tenía muy poca tierra y asumió toda la cultura de preparación de embutido para vender, y que lo hacían los italianos. Entonces, y mi mamá siempre ella también hacía todos los embutidos, aprendió todo eso, de hacer el queso, de hacer el jamón, de hacer el paté. Lo hacía mi abuelo y lo hacía mi mamá, pero fue por esos contactos que se dieron.
Entonces, como que teníamos por un lado el dolor del contacto, que era muy fuerte, pero por otro lado también teníamos la otra parte del contacto. A la casa de mi abuelo llegaron misioneros en los años 60 después del terremoto, y el abuelo contaba también de ellos, ¿no? Y nos hablaba. Fíjate que hasta ahora hemos encontrado varias fotos del abuelo que se lo llevaron los misioneros y que después ahora como se liberaron archivos, lo hemos encontrado en internet del abuelo Ricardo Antileo. Entonces ese abuelo fue un luchador, fue el que lideraba las recuperaciones de tierra en los años 60, fue el que estuvo preso muchas veces, y la verdad que finalmente ese abuelo murió a causa de todos los golpes que le dieron para el año 73. Y es un abuelo por el cual no hubo justicia histórica, porque no alcanzó a entrar al informe Retin, o sea, en el informe Retin entró algunas informaciones nomás y no todas. Entonces, tengo una hermana de un año menor que se crió con el abuelo, y que ella vio todo ese proceso de trabajo del abuelo, pero también frente a ella torturaron el abuelo, ¿te fijas? Entonces esa hermanita mía quedó muy afectada, y el proceso que nosotros llevamos como familia es donde nosotros vamos haciendo eco, vamos sanando, porque mi hermana también es súper buena en cuanto a la oralidad, y ella también escribe. Entonces ella dice, yo estoy haciendo mi huaupín del abuelo en Mapudungun, y eso es muy bonito, o sea, ahí nos apoyamos, y ahí vamos haciendo lo que nos corresponde, porque todavía hay mucho de lo que nosotros hemos vivido y que no se conoce en la historia. Entonces, todo este proceso de que yo asumí de seguir estudiando, impulsada por este diálogo, como te digo, por un lado, pero por otro lado la gran necesidad de que la memoria sea conocida, porque a diferencia de lo que dice la sociedad respecto a los mapuches, en mi casa no éramos ni borrachos, ni flojos, ¿te fijas? Ni ladrones. Eran familias que, como todas, ¿no? Trabajamos, y ahí hay un gran valor, hay mucho del cual hablar, mucho de lo que la memoria que hay que restablecer, y también el tema del Mapudungun, porque hay un tema importante con el Mapudungun que yo me he dado cuenta, y tal vez eso es, por ejemplo, por qué mi alma es tan fuerte, porque en el fondo, en el idioma, vive el alma de un pueblo. O sea, ¿por qué en este momento puedo ser significativa para los lamienes que me han dicho, Elisa, es importante que vayas a la candidatura y que se sume más gente? Tiene que ver con eso, porque llevo ese idioma vivo, y ahí está viviendo el alma de un pueblo. Al contrario, y como lo dice Licurachi Wailaf, cuando dice a ese poema tan bonito que tiene sobre la llave que nadie ha perdido. ¿Ves? Que él se pregunta y dice que, y poesía dentro de eso también habla, el llanto del joven, del muchacho que ha perdido el alma, pero que conserva su lengua. O sea, ha perdido el alma porque tanto lo han maltratado, ¿no? Y hay mucha gente en esa situación, o sea, cuando pierde el idioma, te conducen a perder el alma. Entonces, o te lastimarte el alma. Entonces, ¿qué busco yo con todo esto? Es que esa alma se libere, porque está ahí contenida, y la libertad del alma es la libertad del ser. O sea, es grande, es poderoso, y eso lo podemos impulsar mediante la recuperación de este idioma que tiene mucho que hablar. Estamos conversando con Elisa Loncón Antileo. Yo la dejo hablar porque de verdad sí, la dejo y me la pongo a escuchar, como así, tratar de captar toda la profundidad de lo que tú manifiestas y dices, Elisa, porque lo que tú expresas no es solamente una idea, sino que es una idea que está enraizada en una cultura, enraizada en un pasado, que no solamente te compete a ti, sino que es a una comunidad. Hay un sentido de comunidad que nosotros, por múltiples razones, perdimos, y cuando yo presentaba el programa ahora y decía, bueno, nos encontramos en este año 2020, este año 2020 tan
tan raro, este año en el que nos obligó al mundo completo a encerrarnos y a darnos cuenta y a perder los lazos con las comunidades de alguna manera. Sin embargo, son los momentos en los que se fueron fortaleciendo las comunidades, porque eso de estar todos juntos, pero de una manera tan individualista por el sistema capitalista voraz que nos tiene consumido, y esta pandemia nos ha permitido volver a nosotros, pero entendiéndonos en relación con los demás. Es muy paradójico porque justamente en la soledad de nuestras casas es cuando hemos comprendido eso. ¿Cómo cómo lo has visto tú? ¿Cómo has vivido tú esta pandemia, Elisa Loncón? Ha sido, ha sido un viaje al interior grande y con mucha reflexión también hacia el interior de la cultura y al interior de los lamienes, porque hemos estado activamente conectados. Me impresionó, por ejemplo, en marzo viendo información de Face, una machi que es de Trayén, ella se llama Jacqueline, haciendo una ceremonia con su pulchún, llamando a la gente a volver a ese significado de la tierra por la pandemia que estaba cubriendo todo el territorio. Y ella fue impresionante porque estaba sola en su rewe y estaba siendo filmada por una cámara y salió en el Face. Entonces puse atención y obviamente hubo gente que dice, bueno, pero que los machis no pueden usar esa energía porque va contra la suya, que eso no es de machi, o comentario. Entonces yo pensé, y los machis hacen las cosas porque se los permite su nehuen, su energía de la naturaleza. Ellos no hacen las cosas porque se les ocurrió. Ellos, su energía que los transforma en machi, que es una energía de la tierra que los transforma en machi, ellos le autorizan para hacer lo que hacen. Y cuando ellos actúan sin esa autorización, se enferman o no lo pueden hacer, pues, no lo pueden hacer. Entonces yo pensé, bueno, sabiamente esa machi fue autorizada por su nehuen para dirigirse a los mapuches, invocando a la energía de la tierra para que esta enfermedad a nosotros no nos afectara, y también indicando ella, llamando, hay que volver al pensamiento propio, hay que volver a la energía de la naturaleza. Para mí eso fue muy decidor. Entonces a partir de eso ya nos empezamos a conectar con la gente, a escribir sobre la pandemia, hice varios artículos sobre la pandemia, convocamos también a los lamien que trabajan en salud intercultural, hasta tuvimos una conversa con Isque Asiche, para decir, mira, aquí estamos los mapuches y necesitamos protocolos propios porque hay que proteger los ancianos. No es lo mismo que muera un anciano, porque el anciano para nosotros tiene toda la memoria, ese anciano tiene mucho que entregar, entonces ese anciano se tiene que proteger por el tema de la pandemia. Y hicimos comunicación, el doctor Ibacache, gente de Maquehue, del hospital de la zona de Maquehue, y trabajamos, hicimos un buen documento para eso, para poner en el tema la necesidad de tener protocolo. Entonces, esa pandemia, bueno, después también vino todo lo que era el Guiñol Chipanto para nosotros. En el Guiñol Chipanto hicimos buenas conversaciones con Saya, gente mapuche, que nos indicara algún foco de para dónde focalizamos nuestra energía. Y ahí una ñaña nos decía de que, bueno, nosotros este fin de año estamos en la mitad del año, los mapuches estamos en la mitad del año, entonces estamos con la energía que va avanzando. Estamos todos en esa mitad de año, lo que pasa es que no lo entendemos, claro, nos da con esta fecha que claro, no, entonces ahí está hay claves ahí de un tiempo, porque para nosotros el tiempo se va con la naturaleza, o sea, el tiempo mapuche sigue los ciclos de la naturaleza. Entonces ahora entramos al ciclo del verano y después ya entramos al ciclo del otoño, entonces todo es cíclico para nosotros. La pandemia fue de alguna manera también anunciada para los mapuches, a partir de sueños, a partir de
a partir de las señales del año pasado, el eclipse, a partir de la naturaleza, que ocurren algunas cosas en la naturaleza, como, qué sé yo, florece la esquila. Entonces, el conocimiento mapuche, parte del conocimiento mapuche nace de la observación de la naturaleza. Y esa observación, donde las señales causan una cierta repetición y ahí sale un saber. Entonces, claro, frente a eso hubo bastante advertencia y la reacción en este segundo eclipse no fue la misma que el primer eclipse, porque la reacción de Mapuche frente a este segundo eclipse era guardarse de esa energía y por otro lado tratar de buscar transformar que esa energía se implique fortaleza para nosotros, no debilitamiento sino fortaleza. Entonces muchas comunidades hicieron así, y yo también hice esa parte y un poco fue la enseñanza que transmitimos por todas las vías, porque el eclipse sí tiene anuncian situaciones desastrosas, pero al ser también el cambio de un ciclo, también ese ciclo puede ser bueno o también puede ser malo. Entonces, porque el eclipse es entendido como la muerte del sol. ¿Y qué es la muerte? La muerte es el término de un ciclo y el inicio de otro. Y ese nuevo ciclo puede ser muy bueno o como puede ser también muy desastroso. Entonces, de esa mirada hemos estado mirando todo. Y estamos atentos, pues estamos atentos. O sea, el otro día, la otra vez, hace como 2 días, hubo un temblor bien fuerte en Valdivia, por ejemplo. Y también en Entonces, Croacia, hay que estar atentos. están pasando. Hay que estar atentos. Entonces, la naturaleza está hablando más que nosotros y hay que estar atentos. Y ese es el mensaje, tenemos que estar atentos a las señales de la naturaleza. Elisa Loncón Antileo, ella es, bueno, académica, es una de las humanistas, gestoras, activistas del mundo, de nuestra tierra, del mundo mapuche, y que hoy día con total derecho, menos mal, están, hay la posibilidad de que tengan una voz propia en esta gran, como yo lo quiero llamar, una gran mesa de conversación como va a ser esta comisión constituyente. Elisa, ¿cómo has vivido tú? Nos contabas de tu vida, nos contabas algo, hay varios aspectos tan interesantes como tú dices, esto de los presos mapuches no es algo, esto no es algo de la dictadura, esto decir, esto está en la historia de los mapuches. El activismo, la lucha por las tierras, la reivindicación, esto ya es parte del ADN de lo que significó para ustedes la ocupación por parte de los españoles y luego de la relación que se ha tenido con el Estado de Chile. Y desde el estallido social, que era algo que fue un caldo que ustedes claramente era cosa de ver lo que estaba pasando con el pueblo mapuche para entender que acá, como tú bien dices, la misma naturaleza nos venía diciendo que acá las cosas no estaban bien. Toda la tradición y los símbolos mapuches tuvieron un rol muy importante en ese estallido. Me gustaría que habláramos un poco de eso para ir después a los puntos que para mí me parecen fundamentales que tú puedas explicar y para poder entender la profundidad de tu pensamiento y del rol que tú quieres realizar. Hablemos un poco del estallido. ¿Cómo lo viste tú en relación a lo que significa la reivindicación de la cultura y la tradición mapuche? Claro, el estallido surgió y salió porque la sociedad ya no daba más. Los jóvenes ya no, es como esa opresión tan interna que tiene las distintas generaciones, y para mí fue un asunto que ya no se podía contener más. Cuando recuerdo una vez bajé del metro y vi unos niños fuera del metro, niñas de 12, 11 años, chicos muy jóvenes, muy niños, estaban toda la salida del metro y en una de esos alguien dijo ya, y todos entraron a saltar los torniquetes.
Y yo dije, estos son niños, son niños. Entonces, no estaban jugando, esos niños han visto a sus padres, sus abuelos, y por otro lado, los niños que tenemos, yo trabajo con jóvenes ahora en la universidad, son chicos que tienen otra mentalidad, que no tienen la mentalidad tal vez tan oprimida que les tocó a la generación del 80. O sea, son chicos que ya están mucho más informados. Son chicos que también pusieron en cuestión el tema de las identidades sexuales, por ejemplo. Todo el maltrato que existía hacia las mujeres al tener también otra identidad sexual. Ellos ya estaban procesando todo eso frente a una generación tal vez de sus padres que estaba súper dependiente de un sistema de la deuda y todo lo demás. Entonces, eso provocó tal explosión dentro de la sociedad que se genera el estallido, pero dentro de este mismo proceso, la juventud, los que se movilizaron, y después toda la represión que fue cayendo encima, fueron entendiendo que la lucha mapuche tiene este componente de ser oprimido frente a tanta injusticia. Hay mucha injusticia y hay opresión. Ahí la entendieron y ahí es donde salieron estos carteles. Habían algunos carteles que decían directamente, disculpe pueblo mapuche, por no haberles creído antes. Porque obviamente el crimen de Catrillanca, por ejemplo, fue un montaje. ¿Te fijas? Como han sido todos los montajes ahora de las personas que han perdido la vista. Exacto. Las mutilaciones. Hace poco yo escribí un artículo con una colega sobre las mutilaciones. Cómo mutilaban en la época de los españoles a los mapuches. A las mujeres le cortaban los senos, le cortaban las orejas a los hombres, así. Y las mutilaciones que viven hoy día los jóvenes por el tema del estallido, es una situación igual, o sea, es exceso en la represión directa y dura que afecta. Entonces, y la otra cosa que también explicamos en ese artículo es la mutilación del alma a través de la negación de la identidad, de la lengua y del conocimiento. O sea, los currículum de historia, los currículum de lenguaje y comunicación distan mucho de la realidad del lenguaje de Chile. Por ejemplo, el currículum de lenguaje y comunicación jamás te habla del contacto del español y el enriquecimiento del español chileno con el mapudungún. Exacto. Los tiene completamente separados. Lo mismo, porque... Claro, la literatura lo mismo, o sea, se ve estos grandes premios, pero alejado de ese mundo de memoria que recibieron de la cultura originaria de acá. Entonces, los estudiantes se han dado cuenta de eso y los estudiantes buscan más cosas, los jóvenes buscan más cosas. Entonces, por un lado, hay un darse cuenta a nivel cognitivo de lo que implica la violencia y lo que implica el racismo y la discriminación, y por otro lado, darse cuenta a nivel el dolor físico que causa la represión. Entonces, al comprender eso, claro, hubo esta conexión con la historia del pueblo mapuche, y al comprender eso, la gente tomó la bandera, llevó a la bandera mapuche, porque esa bandera es una bandera que se creó justamente para exteriorizar esa identidad y esa lucha justa. Bueno, entonces, tú trabajaste en el proceso de la creación de la primera bandera mapuche. Me gustaría que nos contaras cómo fue ese proceso, porque me parece fundacional para poder entender el pie en el que estamos hoy día. Sí, me tocó a mí un rol importante. En ese entonces yo era integrante del Consejo de Todas las Tierras, Auquín-Guaymapo-Milam, y era una de las pocas personas que ya había sido escolarizada en la universidad. Entonces ya manejaba métodos de investigación y tenía también el don de formar gente. Entonces toda mi pedagogía la puse a disposición y trabajé en la formación de huarquienes para recuperar la memoria mapuche. Y la bandera se generó a partir de la memoria mapuche. Un huarquien es precisamente...
mensajero es el mensajero mapuche, el huarquén es el mensajero que lleva la palabra y trae la palabra, lleva el mensaje y lo trae, no se queda. Y el huarquén tiene que tener también una ética frente a la palabra, tiene que llevar la palabra verdadera y traer la verdadera, si no se cumple este dispositivo de transmisión. Entonces, trabajé formando huarquén. Hicimos, me acuerdo, capacitaciones, capacitaciones en torno a preguntas sobre las tierras, sobre la memoria, sobre los significados de las comunidades, etc. Y a partir de eso se formaron los huarquén y después ellos salieron a distintos territorios, a todos los territorios de las diferentes identidades. Recorrimos como 300 comunidades y después pasamos para Argentina, para la zona Puel Mapo. Entonces, los huarquén nos recogían la memoria. Y ahí se fue gestando, se llevó el proyecto de bandera y la gente con la memoria le fue dando significado a los colores de la bandera. Entonces, a mí me tocó directamente, me fui a la zona de Icalma con un grupo de jóvenes, que éramos como 15, yo era la única mujer en ese grupo, y ahí en Icalma nos explicaban, por ejemplo, que la palabra Icalma viene de Rican Moilfuin, sangre congelada, imagínate. Y esa sangre quedó congelada porque los mapuches de la cordillera fueron, por un lado, atacados por la zona de Roca, de Argentina, y por el Estado chileno por el otro lado, y no tuvieron nada más que refugiarse en la montaña. Y ahí en la montaña hubo mucha muerte, y se congeló la sangre. Entonces ellos decían que tiene que llevar por esa historia el tema del color rojo. Y así se fue. Y fíjate que el color rojo fue que recoge toda la historia de resistencia de todas las comunidades. Fue común. Como el potente signo al interior del Kulchun, que significa el mundo, es una manera poderosa. Ese signo es un signo poderoso, fíjate. Es poderoso, o sea, un signo antiguo. Y después, hace poco, yo ahora leyendo lo que pasaba con este fenómeno que ocurrió entre Saturno y Júpiter el 21, estuve viendo qué significaba para los griegos, para los romanos, y ahí vi la representación de la Tierra que tenían, igual una redondela con los puntos cardinales. Y yo decía, bueno, pero los mapuches tenemos esto, o sea, hay diálogo de saberes desde antiguo. Hay manera en las antiguas culturas que observaron la naturaleza, observaron los mismos fenómenos y lo registraron. Y a veces sin haber tenido contacto, ocurre esto de que observaron lo mismo y lo representaron. Y eso encuentro tan grandioso porque como especie humana, independiente de donde estemos, tenemos las mismas necesidades de explicarnos el mundo y a veces lo explicamos de la misma manera. Y a mí me impresiona esto y es por eso porque yo impulso los diálogos interculturales, porque ayudan a entender que como especie humana somos exactamente, como seres humanos compartimos esta condición humana. Entonces, si compartimos la misma condición humana, ¿por qué tendríamos que enfrentarnos? ¿Por qué tendríamos que dañarnos? Si estamos aspirando, todos estamos mirando al cielo para entender eso que no logramos comprender, y cuando ya no podemos, buscamos una manera a través del lenguaje de cómo comprender. Entonces, esas son situaciones que para mí son muy valiosas, que he trabajado con jóvenes, mujeres, y que me ha llevado a comprender, y es por esa razón también por qué me propusieron que yo fuera candidata a constituyente, porque por esa historia frente a la lengua, frente a la interculturalidad, y un componente importante es el tema de ser mujer, porque desde los estudios lingüísticos, que es la lingüística más dura, la morfología, por decirte, la sintaxis, porque mi tesis doctoral tiene que ver con morfología y sintaxis de una lengua aglutinante polisintética, ¿te fijas? Entonces yo ahí fui analizando este Mapudungun, y me recuerdo las conversaciones con mi profesor del doctorado, de repente yo le preguntaba, ¿y por qué tengo que explicar esto? Entonces, él siempre la respuesta es que la lengua, todas las lenguas permiten
explicarse el cerebro humano. O sea, imagínate el Mapudungún. Con el Mapudungún te vas a explicar el cerebro humano. Que un niño aprenda eso en la escuela, qué valioso es ese idioma, ¿te fijas? Eso es lo que necesitamos enseñar. Las lenguas sirven para eso. Y el cerebro humano, ahí está todo nuestro capital de seres con el cual podemos resolver y tener en la vida, ¿te fijas? Entonces, ahí yo entré desde la lingüística a entender, a meterme un poco en la filosofía del pueblo mapuche. Lo que antes era entendido como cosmovisión, visión de mundo, a veces dicen tradición, creencia. No, acá hay una filosofía, hay una manera de entender el mundo, de responderse a tantas preguntas frente al mundo, y eso está en un pensamiento que se llama Azmapu. Entonces, ahí desde el Azmapu ya entré, y también explicando mi condición de mujer, porque como mujer originaria mapuche sí he vivido muchos dolores, y sigo. Y también lo vivió mi mamá, lo vivió la abuela. Entonces, ¿cómo estas mujeres han aguantado tantos procesos tan nefastos, desde, como te decía, la mutilación del pecho, esas mujeres que fueron mutiladas por el pecho, etcétera. Entonces, desde el pensamiento mapuche entendí de que tenemos el Nehuen de la tierra, pues, tenemos el Nehuen de la tierra, o sea, no somos sexo débil, no. Somos la superpoderosa que tenemos la fuerza de la montaña, la fuerza de la lluvia, la del mar, ¿te fijas? Entonces, ¿qué haces tú al posicionar a una mujer desde niña con esos cuentos? La remite a su energía vital, y eso es lo que necesitamos, y eso es parte del pensamiento mapuche, de la filosofía mapuche. Entonces, hemos ido estructurando una campaña con estos diálogos donde tenemos ideas de fuerza, y una idea de fuerza es el tema de la feminidad a partir de la filosofía mapuche, a partir de la Mapu, que es una feminidad conectada a la tierra. Nosotros tenemos una lucha feminista acá en Chile muy fuerte, muy poderosa, y ¿qué aportamos las mujeres indígenas? Que esa lucha por la feminidad va conectada con la naturaleza. O sea, si nosotros vemos así, seremos invencibles las mujeres, no iremos contra el hombre, sino simplemente que necesitamos ambas energías estar en equilibrio para continuar la vida, para continuar el movimiento. Y ahí es donde nosotros estamos aportando a las teorías feministas, y que para esta candidatura es muy valiosa. Es un eje. El eje intercultural ya te lo expliqué, o sea, necesitamos formar esta sociedad desde el diálogo cultural para comprender nuestra condición humana, para sanar todas las almas, porque las almas de las mujeres han sido muy vulneradas, las almas de las mujeres, de los trabajadores, o sea, toda la historia que tenemos, y eso todo hay que tener una manera de cómo, a partir de fortalecer esa identidad originaria, eso se va a curar en el tiempo, por un currículum, por la formación, ¿te fijas? El currículum de historia tendrá que hablar de naciones originarias, tendrá que hablar de todos los aportes de las mujeres, tendrá que cambiar el currículum, tendremos que tener universidades interculturales, hay mucho que hacer ahí. Y el tema de los derechos lingüísticos, bueno, ya lo sabemos, tenemos hoy día que el 10% de la población mapuche habla la lengua, pero que los 9 pueblos originarios que existen, todos amenazados con la pérdida de la lengua. Pero también es importante saber de que el bilingüismo y el plurilingüismo es un aporte sustantivo para la sociedad chilena desde ahora y para el futuro, porque todos los días nos estamos conectando con tantas lenguas, y hay que desarrollar habilidades para comprender las otras lenguas, porque en las lenguas está el saber de la humanidad, y desde este contacto que tenemos relación, si tenemos local, global, esa relación local, global se va a hacer mucho más fructífera si tenemos habilidades lingüísticas para eso. Entonces, el plurilingüismo sería una riqueza para todos Chile, ya no solo para los mapuches. Y fíjate que incluso la investigación habla de que
el manejo de varias lenguas incluso ayuda a los problemas que tienen que ver con la vejez, sobre todo el tema del Alzheimer, por ejemplo, porque te exige tener el lado del desarrollo del lenguaje de tu cerebro activo, comprendiendo otras lenguas. Entonces, ahí esa actividad cerebral te lleva a mantener lúcido también tu cerebro. Entonces, hay ventajas que este mundo, este Chile, requiere conocer para proyectarnos como una sociedad que está luchando por el buen vivir de este pueblo, pues, de este pueblo plural. Y ahí hay elementos importantes: la defensa del territorio, la defensa del agua. El agua tiene que ser un derecho, no se puede comprar el agua, como decían, no se puede comprar el amor, no se puede comprar a la madre, tampoco se puede comprar y vender el agua. Si nosotros no protegemos nuestras cuencas hídricas, o sea, aquí ya tenemos el tema del calor, 34 grados en Santiago, es impresionante, 36 en otros lugares, o sea, ¿para dónde vamos? Entonces, hoy día nos exige la sociedad tener posturas epistémicas distintas, mirar el mundo de paradigmas no tradicionales, no desde el mercado, sino mirarlo desde paradigmas que sean proyecten una relación, la protección de la vida de nosotros, la protección del hombre con la mujer, la protección de la naturaleza, de los ríos, y ese paradigma lo están aportando los pueblos originarios. Entonces la invitación nuestra es invitar a todo Chile, los que sean constituyentes, a hacer esta reflexión profunda: ¿para dónde va nuestro Chile? ¿Para dónde va nuestra vida? Si nosotros seguimos reproduciendo este sistema nefasto de explotación de la naturaleza, vamos directamente a terminar con nuestra propia sociedad. Sin embargo, si lo hacemos de otra manera, podemos garantizar el futuro para las nuevas generaciones: algo de río, algo de mar, algo de montaña. Y eso es lo que necesitamos hacer, esa discusión, y no solamente los mapuches, con todos los chilenos. Y es por eso lo que la gente está apoyando mi candidatura Ha tenido, de verdad, estamos haciendo el diálogo, ya lo empezamos, ya estamos en el diálogo. Exacto, Elisa, te quiero agradecer esta conversación. En realidad, más que nada ha sido una exposición en el que, perdón, en la que tú has podido explayarte. Me ha emocionado escucharte, la profundidad, bueno, que tiene toda la filosofía, la Atmapu, como tú bien lo señalas, de este pueblo que nosotros de manera muy, muy ciega hemos querido esconder o no visibilizar, a pesar de que es tan evidente, está en nuestro hablar, está en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir. Somos todos hijos de una misma tierra, hemos olido, hemos comido, hemos bebido lo mismo durante tantos años, somos lo mismo. Pero hay una tensión allí muy grande que nos ha impedido entendernos bien como naciones. Yo espero que bueno, primero que te felicito porque no creo que haya sido una cosa fácil el hecho de haber decidido tomar un rol político tan importante. A pesar de que sí tienes un activismo bastante potente, pero esto de la Comisión Constituyente ya es a nivel nacional, tiene una visibilidad muy importante y es para todo Chile, es para el futuro de nuestro país. Y eso requiere una fuerza muy grande y yo te agradezco porque claramente como mujer no puedo sino que plegarme completito, de la A hasta a la letra que sea, completa todo lo que tú señalas, porque tiene justamente la fuerza de una historia, de una tradición,
y tiene también la honestidad, ¿no?, de lo que ha sido tu trabajo, la inteligencia de entender la profundidad de los procesos y de qué manera tú puedes incidir en ellos. De verdad que te deseo toda la suerte, suerte si es que podemos llamarla. Tú tienes el trabajo y una cantidad muy importante de personas que están trabajando por ti. Yo también me estoy sumando a este esfuerzo porque considero vital, es vital que una mujer como tú, que una voz como tú dialogue. Eso es lo que necesitamos, personas que nos inviten a dialogar y a entender y dialogar de manera profunda, a parlamentar, Sí. como está en la tradición histórica entre mapuches y, bueno, los invasores, pero es eso. Muchas gracias, Mari, Elisa Loncón Antileo, por haber estado aquí en Vuelan las Plumas. Hele lamien manyomi tami sungun pero mangele kumech payai tibashina tamkan jeniain ta fen chenke no tamkan kompucheta konaita no tamkan mu no tamka won me utach payai ta in rekituam que yugon mu piqueita in puche. Yo te agradezco mucho, Vivian, por esta entrevista y para mí yo destaco esta conversación contigo, que es una de las tantas que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, diálogos interculturales, diálogo intracultural entre nosotros, y esta candidatura se llama Vocería Plurinacional, o sea, entre todos vamos a construir la plurinacionalidad. Ese es nuestro lema, y convocar a todos los que quieran hablar, podemos seguir conversando. A esto nos vamos a dedicar para poder despertar el kimón nuestro y también otros valores que son tan necesarios para poder proyectar un Chile distinto. El mejor deseo para este año nuevo que ya comienza, este 2021. Linda fiesta, Lamien. Muchas gracias de nuevo, Elisa Loncón. Y ustedes también, que disfruten esta conversación, la pueden volver a escuchar en www.volanlasplumas.cl para que la compartan, porque necesitamos escucharnos para poder hacer este Chile sano, vigoroso y, por supuesto, hermano. Gracias de nuevo. Ley, Peu Cayal.